Doctor Jorge Briones. Jorge es doctor en Ciencia de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos y Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Actualmente es socio director de Consultores Empresariales Internacionales Ciudad de México y expositor en diversos organismos empresariales. Bienvenido, doctor Jorge. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a este tercer bloque de nuestro evento de reformas fiscales que en IMEFI hemos preparado para ustedes. Y bueno, un servidor les va a abordar temas correspondientes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y Ley del Impuesto al Valor Agregado. Hay que hacer un colofón interesante. Ahorita vamos a ver algunos comparativos porque, bueno, es de su conocimiento que el Ejecutivo Federal en turno no presentó como tal una propuesta de reforma fiscal para 2025. Sin embargo, hay secuelas de reformas de ejercicios anteriores y el IEPS es una de ellas. Precisamente vamos a ver detalles correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios. Y bueno, en materia de IVA, eminentemente temas que tienen que ver con fiscalización y obviamente lo vamos a ligar con ley de ingresos, los criterios generales de política económica que fueron previstos para el año 2025 y que ello pues va a ser la piedra angular en materia de recaudación y van a ver lo interesante que está, sobre todo por la meta que tiene el gobierno federal precisamente para obtener recursos y financiar sus actividades, ¿correcto? Pues bien, mire, sin mayor preámbulo y en aras del tiempo vamos a iniciar con un pequeño comparativo respecto a una publicación reciente que hace referencia a la recaudación tributaria sobre la meta que ha alcanzado el gobierno federal precisamente para su labor de captación de recursos. Como ustedes pueden ver, fue previsto por el Servicio de Administración Tributaria, lo anunció en sus redes sociales, sobre todo en Twitter y también en los comunicados que promueve el SAT, en donde asume que la recaudación tributaria superó los 4.5 billones de pesos y este número pues así aislado realmente no nos dice mucho. Señala que ha tenido un crecimiento del 6.2% real respecto al mismo periodo 2023 y aquí son datos eminentemente de la autoridad fiscal. El comparativo, por qué no decirlo, desde el inicio del sexenio en su caso de Andrés Manuel López Obrador hasta 2024, que pues obviamente es donde él pues ya entregó al 1 de octubre a la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues obviamente se ve un crecimiento gradual en materia de recaudación y en 2024 están los 4.5 billones de pesos, ¿correcto? Vámonos a la siguiente lámina y aquí se va a ver más interesante el asunto. Aquí es el mismo documento pero bajo otra presentación, inclusive ustedes lo pueden consultar en redes sociales, ahí está el número de comunicado, la fecha de emisión que es el 12 de diciembre de 2024 y está el mismo comparativo. Si ustedes observan el comparativo 2018 con respecto a 2024 es exactamente lo mismo. Y aquí estas notas que resaltan precisamente que estas ya son de la autoría de un servidor, este recuadrito con líneas punteadas rojas, en donde señala que de enero a noviembre de 2024 se recaudarán 2.430.065 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta. Ahí está un primer dato. Y después, respecto a IVA, se obtuvo 1.301.345 billones de pesos. Y en materia de IEPS también se tuvo, ¿dónde está IEPS? Aquí lo perdí, una recaudación de 570.012 millones de pesos. También estos datos a lo mejor no nos dan mucha referencia, pero precisamente aquí les estoy poniendo el comparativo respecto a la Ley de Ingresos de 2024. Y ustedes dirán, oye Jorge, pero pues ya va a acabar el ejercicio, lo que nos interesa es 2025 para ver pues cuál es la meta en materia de recaudación, lo vamos a comentar brevemente, pero observen, de acuerdo a los datos que ha proveído el SAT, esto es la Ley de Ingresos que quedó autorizada a partir del 1 de enero de 2024 y que aún está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024,
en donde se tiene previsto que en materia de ISR se recaudarían 2.710.000 pesos, ¿correcto? Y lo que va al 12 de diciembre en base a este comunicado al mes de noviembre son 2.430.000, es decir, le falta todavía al mes un mes de recaudación y lleva un 89, prácticamente un 90% de la recaudación. Y diciembre pues es un mes económicamente muy fuerte, vienen obviamente temas interesantes. Recuerden que en noviembre fue el famoso Buen Fin, hubo mucha derrama económica, las empresas declaran en diciembre y en diciembre también pues se declara hasta enero, ¿correcto? Entonces todavía este 10% más o menos que le falta recaudar es bastante viable y va de acuerdo a la meta que tiene en materia de captación de ingresos. En materia de impuesto al valor agregado también observamos un tema interesante. 1.330.000 que tenía autorizado, que tiene autorizado recaudar para 2024, en noviembre la meta o lo que ha recaudado de acuerdo a este comunicado son 1.301.000. Aquí prácticamente ya ha cumplido con su meta, no quiere decir que hasta ahí va a quedar, es obvio, pero ha recaudado o ha conseguido el 98% prácticamente de la meta de recaudación. Entonces, bueno, pues ahorita todo esto lo vamos a hilar con la misma política que va a seguir para el año fiscal 2025. Y en materia de IEPS, aquí está un poco más bajo, pero tampoco es tan alarmante el tema. Son 688.000 millones de pesos que tiene como meta de recaudación o captación de ingresos, y a noviembre de 2024 lleva recaudado 570.000 millones de pesos, que representa prácticamente un 83% de su recaudación. Entonces, como pueden ver, gobierno federal sí va más o menos cumpliendo con su meta estimada que tenía para 2024. No pierdan de vista que la Ley de Ingresos de la Federación es eso, un marco de referencia en donde se autorizan los ingresos que prevé captar el gobierno federal, y en este caso en el primer rubro, que es en materia tributaria. Y los tres principales impuestos que tenía previsto para 2024 pues realmente está llevando la materia a un buen fin. ¿Correcto? Muy bien. Entonces este es un primer análisis respecto a lo que lleva recaudado. Bien. Ahora, respecto a los criterios generales de política económica, que no voy a abordar mucho este tema, lo vieron en el primer bloque del curso del día de hoy, solamente lo que compete precisamente para darle cauce a la estrategia en materia de fiscalización y sobre todo en materia de IEPS y en materia de IVA, que dice de manera particular en cuanto a ingresos tributarios. Gobierno federal va a adoptar medidas para combatir la evasión fiscal. Esto no es nada nuevo, esto ya lo venía replicando desde el sexenio anterior y obviamente en los criterios generales de política económica 2024. Le va a dar continuidad a la misma tendencia. Va a buscar la promoción de la digitalización y la simplificación en el pago de impuestos. No sé si lo habrán abordado en el primer bloque, pero en los criterios generales de política económica se hace referencia que se le va a dar impulso y a la creación de una nueva agencia en materia de digitalización de toda el área del gobierno federal, y lo que va a buscar esta agencia no es sustituir lo actual, sino afinarlo, perfeccionarlo todavía más, y lo que pretende según gobierno federal en este nuevo sexenio es todavía ser más eficiente en cuanto a las prácticas gubernamentales, en cuanto a los trámites, tratar de eliminar toda la burocracia, por supuesto, eliminar el papel, hacer aún más eficiencia la administración tributaria, mejorar el tema de la recaudación y control en aduanas, y también un tema que ha dejado mucho que desear, que es el control de los medicamentos. Eso ya como una parte todavía alterna al tema tributario, pero ustedes recordarán que un gran pendiente en materia de gobierno federal ha sido el sector salud, el abastecimiento de medicamentos, y de acuerdo a lo que dice estos criterios, a través de esta agencia, no obstante que va a tener obviamente resultados en materia de recaudación por la famosa digitalización que aún más va a ser más asertiva para este sexenio,
pues en materia del sector salud lo que tratan es hacer más eficientes los procedimientos de solicitudes y por supuesto el abastecimiento de medicamentos. A ver, esperemos por el bien, por supuesto, de toda la población mexicana que esto lleve a buen puerto. Muy bien, recaudación tributaria como una de las principales fuentes de financiamiento. Seguramente ya vieron comparativos, pero en este año en materia tributaria representa casi el 57% del total de los ingresos que pretende obtener el gobierno federal. Entonces este número es interesante, esta proporción, porque ya es una tendencia que se ha marcado desde hace ya más de 3 o 4 sexenios, sin equivocarme, en donde el tema tributario ha rebasado ya por muchos años al tema de la obtención de ingresos derivado de la venta de petróleo. Entonces, impuestos hoy día es la principal fuente de financiamiento del gobierno federal y de ahí, pues precisamente la relevancia que tiene el tema. Muy bien, evaluación constante de medidas para aumentar la recaudación sin incrementar tasas impositivas ni crear nuevos impuestos. Esto, al igual que su antecesor, recordarán que Andrés Manuel señaló: no voy a incrementar impuestos sino hasta la segunda mitad de mi sexenio. Desafortunadamente vino COVID y obviamente eso no pudo ser posible meterle mano a una reforma fiscal como se hubiera querido. Y en campaña, la entonces candidata Claudia Sheinbaum anunció que tampoco haría creación de nuevos impuestos ni haría incremento a tasas en materia de tributación. Entonces, pero oye, si vas a tener un aumento respecto a 2024, ¿cómo es posible llevar a cabo esa meta? Pues precisamente haciendo más incisiva la fiscalización, la vigilancia a los contribuyentes, y obviamente va a seguir la misma tendencia que hasta ahorita ha tenido el gobierno federal en materia de todas las prácticas que está teniendo lugar para poder recaudarlas. Vamos a ver al final de mi intervención, ¿correcto? Y aquí un pequeño comparativo sin abundar mucho, solamente para marcar la pauta de lo que hemos comentado. En materia tributaria, los 3 principales impuestos que le dotan de recursos al gobierno federal, por supuesto está impuesto sobre la renta 25 y el 24, no obstante que ya está aprobado la ley de ingresos, aún recordemos que está pendiente su publicación. Al día de hoy no se ha publicado la ley de ingresos en el Diario Oficial de la Federación, y aquí se ven pues los incrementos que traen en materia tributaria, y lo que un servidor les va a comentar precisamente es en materia de impuesto al valor agregado, pero empezaremos en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, que si bien es cierto es un incremento que trae para 2025 del 3.74%, no son nada despreciables para el gobierno federal. 25,760 millones de pesos, que a lo mejor el número se ve pequeño en comparación con los demás importes, pero estamos hablando de millones de pesos. 25,760 millones de pesos de incremento en recaudación de IEPS es mucho dinero. Y en materia de IVA, pues estamos hablando 132,859 millones de pesos, que también pretende incrementar derivado de la recaudación. Recordemos que en materia de IVA no se incrementó nada. Hay un tema importante a comentar en materia de IVA, porque ustedes recordarán que hasta el 31 de diciembre de 2024 van a estar vigentes 2 decretos importantes en materia de estímulos fiscales, que es el de región fronteriza norte y el región fronteriza sur. A manera de resumen, estos decretos, ¿qué facilidades tienen en materia de estímulos fiscales? Reducir las tasas de tributación en la frontera norte con Estados Unidos y hoy también en la frontera norte con Guatemala. En materia de ISR se reduce a 2/3 partes la tasa de tributación, de tal suerte que una persona moral, en vez de pagar un 30% de impuesto, pagaría el 20%, cumpliendo con los requisitos de este decreto. Y en materia de IVA, pues igual la reducción en un estímulo fiscal otorgado en materia de IVA de un 50%, de tal suerte que si el IVA, la tasa general es del 16%, con el 50% de estímulo fiscal, se está pagando una tasa de tributación en materia de IVA a un 8%, ¿correcto? No es que haya una nueva tasa de IVA, es que en la región fronteriza norte y sur está un decreto vigente en materia de estímulo fiscal que, por simplificación administrativa, como lo señala este decreto,
la tasa queda en el 8%. Entonces, este decreto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Por qué? Porque así lo previó en su momento, en su gestión, Andrés Manuel López Obrador. Habrá que esperar, porque al día de hoy sería mera especulación saber si la presidenta va a publicar un nuevo decreto, si va a dejar que termine la vigencia de este decreto y ya no lo renueva, que es una facultad que tiene, o si a través de otro decreto amplía la vigencia o modifica el decreto que ya está próximo a terminar. Entonces, estas últimas 2 o 3 semanas que restan de diciembre, pues va a estar interesante por todas las publicaciones pendientes que hay que estar esperando, entre ellas Ley de Ingresos de la Federación, por supuesto, ver qué va a pasar con estos decretos, obviamente la resolución a la miscelánea fiscal y también otros indicadores que nos marcan pauta, entre ellos, por supuesto, salario mínimo. Acuérdense que ya está anunciado, pero está pendiente todavía la publicación de los salarios mínimos, que ya sabemos que va a haber un incremento del 12%, pero también estará pendiente la publicación de los salarios mínimos profesionales. Bueno, entonces, en materia de recaudación, pues es obvio, gobierno federal va a captar más recursos. ¿Y cuál es la estrategia? Pues de acuerdo a lo que comentaba aquí, evaluando constantemente bajo qué medidas va a aumentar la recaudación sin incrementar nuevos impuestos. Y pues la película ya no la sabemos, la vamos a ver, insisto, al final, ¿correcto? Y por último, nada más les doy un pequeño extracto de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta es la exposición de motivos que entregó el Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando presentó su paquete económico para 2025. Solamente el extracto en materia de Ley de Ingresos. ¿Qué está diciendo la presidenta en cuanto a la exposición de motivos para esta Ley de Ingresos de 2025? Señala que en materia tributaria se van a redoblar esfuerzos para que el cobro de contribuciones sea justo y la carga fiscal sea equitativa. O sea, si de por sí ya es incisivo el tema de la exposición a correos electrónicos, envío de cartas de invitación y vigilancias profundas, pues la tendencia se va a incrementar. O sea, va a ser todavía más incisivo el tema de la recaudación y vigilancia por parte de la autoridad fiscal. Se impulsarán programas para fomentar el cumplimiento de los pequeños contribuyentes. Recordarán, sin meterme tanto en tema de renta, que no es mi tema, pero oye, a pequeños contribuyentes les otorgaste facilidades a través de reglas de carácter general. Les eximiste de presentar la declaración anual. Yo quiero entender que para 2025 entonces va a ser más exhaustiva la vigilancia para la presentación de los pagos que hoy día, bueno, no sé si también les van a postergar este beneficio a los reciclos en 2025, porque recuerdan que esta miscelánea los exime de la presentación de la declaración anual 2024. Hay que ver cómo sale la miscelánea 2025 para ver si la tendencia va a continuar. Eso sería especular decirles cómo va a salir, hay que esperar la publicación de esta miscelánea, ¿correcto? Pero esto interesante, incorporación de nuevos contribuyentes, y esto no es vertiente de este gobierno. Recuerdan que en todos los sexenios, sin importar del color que sea el partido político, siempre ha tenido una deuda interesante en materia de incorporar a la informalidad, al sector formal y obviamente que contribuye al erario. Entonces, esto está como parte de la Ley de Ingresos. Y lo último, se tiene previsto la captación de ingresos, pero no a través del incremento de contribuciones, propuestas innovadoras, eficientes y que se apoyen en la tecnología. Entonces el tema tecnológico y la famosa inteligencia artificial van a tener un peso específico muy importante, ¿correcto? Se va a enfocar a la combate a la evasión fiscal, a la elusión fiscal, fortaleciendo la capacidad y eficiencia del aparato estatal en la fiscalización y vigilancia del pago de contribuciones. Esta famosa creación de la agencia en materia de digitalización va a dar mucho de qué hablar precisamente por todas las innovaciones que pretende hacer y obviamente la eficiencia que va a buscar, sobre todo en materia de recaudación. ¿Correcto? Muy bien, pues con todo este pequeño preámbulo, ahora sí vamos en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. ¿De qué les voy a hablar? Oye, en 2020 ustedes recordarán que hubo una reforma fiscal importante. En esta reforma fiscal, entre otras cosas, en materia de IEPS, hasta 2019
se tenía previsto, de acuerdo a esta ley de impuesto especial sobre producción y servicios, que solamente se iban a actualizar las cuotas en materia de IEPS cuando la inflación superara 2 dígitos, es decir, que superara el 10%, y ahí es cuando se iba a activar la actualización precisamente de estas cuotas. Recordarán que en materia de IEPS, que también es un impuesto indirecto, al igual que el IVA, ¿cuál es la característica de estos impuestos indirectos? Que estos impuestos indirectos los absorbe el contribuyente final, y estos impuestos se trasladan precisamente dentro de la cadena productiva o de la cadena comercial, pues precisamente al consumidor final, quien es el que finalmente los absorbe. A nivel de recaudación, digamos que este es uno de los impuestos más fáciles de captar. ¿Por qué? Porque pues como es un traslado, que es un requisito que esté impuesto en las leyes fiscales, pues obviamente yo cuando cobro este impuesto, al momento de trasladarlo, pues tengo la obligación de enterar este impuesto, obviamente descontando los acreditamientos que nos permitan las leyes, tanto IVA como IEPS. Pues bien, en materia de IEPS es un impuesto muy similar al IVA, solamente que está acotado, al igual que IVA es un impuesto territorial, solamente va a aplicar para bienes, enajenación de bienes y servicios que se produzcan en territorio nacional o que se enajenen en territorio nacional, o ciertas importaciones, pero a las que se refiere la propia ley. La ley del IVA sí es un poco más extensa en cuanto al alcance de los bienes, servicios o, mejor dicho, actos o actividades que grava la ley del IVA. Bien, pues esta ley, pues obviamente reconocían en 2019, cuando se planteó la reforma, necesitamos actualizar o implementar un mecanismo de actualización que permita mantener vigente la cuota prevista para precisamente el gravamen en materia de IEPS. Y precisamente a través de la reforma que se autorizó en 2020, se tiene previsto un mecanismo de actualización anual que va a consistir en que cada año la autoridad fiscal va a publicar el factor de actualización que va a regir para el siguiente ejercicio fiscal, y de esta manera, desde 2020 a la fecha, y en tanto no modifiquen la ley, así va a tener que seguirse haciendo, se va a actualizar de manera anual las cuotas aplicables en materia de IEPS. Y aquí es lo que ya forma parte del texto de la ley del IEPS. Estas cuotas aplicables a IEPS se van a actualizar y van a entrar en vigor el 1 de enero de cada año, es decir, las cuotas que hoy día conocemos van a modificarse a partir del 1 de enero. Y la actualización, ¿cómo se va a dar? Aquí van a observar que existe una pequeña variación entre lo que comenta IEPS, la ley, y lo que se aplica en la realidad. Les explicaré por qué. La ley señala que se va a aplicar un factor que va a consistir, conforme a lo que determina el artículo 17A del Código, y consiste en dividir el índice nacional de precios al consumidor de diciembre del año inmediato anterior, en este caso sería diciembre del 2024, entre el índice de diciembre del penúltimo año, que sería diciembre 2023. Pero sabemos que el índice sale publicado a más tardar el día 10 del mes inmediato siguiente. Entonces el índice de diciembre lo vamos a conocer hasta el 10 de enero a más tardar. El SAT no se va a esperar, bueno, la autoridad fiscal no se va a esperar hasta el 10 de enero a que salga publicado el índice. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que hace desde que salió y entró en vigor esta disposición, lo que hace es un desfase, y lo que toma en consideración son los índices. Para este caso sería el índice de noviembre de 2023 entre el índice de noviembre de 2024, situación que ya conocemos. Hoy día ya podemos determinar este factor de actualización, y este es el factor que se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2025. Les traigo como muestra precisamente estos factores, ahorita los vamos a ver, y ustedes observarán. Es más, déjenme ver si puedo navegar, ustedes me indican en producción si puedo, estoy proyectando la actualización de las cuotas en una hoja de Excel. Aquí está. Estas cuotas también están como parte de su material, inclusive les estoy compartiendo un histórico de cómo se han actualizado las cuotas del 20, 21, 22, 2023, 2024 y obviamente las que van a regir para 2025. Estas son las que van a regir para el año 2025,
y aquí observarán que les estoy incorporando la determinación del factor, igual en todas los años. Bueno, en 2020, como fue el primer año, ahí se actualizó de manera directa, pero a partir del 21, 22 y en adelante observarán que siempre se ha tomado el índice del mes de noviembre. En 2025 no va a ser la excepción. Para 2024, ahorita que estamos, ya conocemos los índices. El factor es del 0.454, perdón, y aquí están las actualizaciones. Aquí está la cuota vigente en esta columna de este archivo que estoy proyectando, y la aplicación del factor, acá estaría la cuota que va a prevalecer. De hecho, aquí les estoy poniendo la nota, actualización anual, factor pendiente de publicación, porque no es información oficial, pero es lo que debe de salir. Nada más la idea, la recomendación es que hagan el comparativo ya con la publicación oficial en el diario oficial de la Federación. En los demás sí les estoy compartiendo la fecha de publicación del factor, que ustedes pueden observar que este factor pues, fue determinado conforme a esta fórmula, ¿no? Una fórmula muy sencilla, ya vimos cómo se determina, y estas cuotas que les estoy compartiendo aquí, donde está el comparativo cuota 2024 en materia de IEPS y la cuota 2025, ya en el material que estoy proyectando ya viene la cuota actualizada. Insisto, nada más es corroborar que sea la cuota aplicable ya para 2025. Y solamente recapitulando un poco en materia de IEPS, pues recordarán que las personas físicas y morales, por las operaciones que realicen en territorio nacional, van a ser causante de IEPS cuando enajenen bienes, obviamente importen, es decir, introduzcan bienes o servicios a territorio nacional, o presten servicios en territorio nacional de los que dispone la ley. Y también es importante hacer la acotación, IEPS es una ley especial. ¿Por qué? Porque mantiene, a diferencia de la ley de renta o la ley de IVA solamente son porcentajes, es una tasa. En materia de ISR también es una tasa y una tarifa para personas físicas, y en materia de IEPS es una combinación de dos temas. Puede haber tasas, pero también puede haber cuotas aplicables a IEPS. Y en este caso solamente recapitulemos de manera muy breve, estas no tuvieron cambio, solamente los factores, como ustedes verán en su material, son los que van a tener cambio. En la enajenación e importación de ciertos bienes, ahí están bebidas alcohólicas, solamente lo dejo como marco de referencia, estas no tienen cambio, permanecen igual, y aquí observarán que son tasas, ¿correcto? En el inciso A del artículo 2, fracción primera, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, estas sin cambios, ¿correcto? Estas no tuvieron cambios. En materia de alcohol desnaturalizado igual, no tiene cambios. Tabacos labrados tampoco tiene cambios la tasa en materia de IEPS para tabacos labrados. En materia de una cuota aplicable a tabacos, es una cuota adicional, esta sí tuvo cambio. Observarán, aquí les estoy poniendo en el asterisco la actualización anual, y esta actualización anual ya está conforme a este factor, ¿correcto? Lo pueden cotejar contra el archivo que les estamos compartiendo, y esta es la que sí va a tener cambios a partir de 2025, 1 de enero, ¿correcto? Y ahí, conforme al procedimiento que indica la ley del IEPS, cómo se determina el IEPS por cada cigarro y la cuota aplicable, que es la que ya va a regir para 2025. Muy bien, seguimos. En el inciso D, sí también va a tener cambios. Aquí sí nos detenemos un poco. Combustibles automotrices, hay combustibles fósiles y combustibles no fósiles. Recordarán que hay dos tipos de combustible, tres. La gasolina 91 octanos, la menor de 91 octanos, que conocemos como la magna o la gasolina verde, y la de que es mayor a 91 octanos, que es la famosa gasolina premium o la extra o la super que algunos le conocen, o la roja, y por supuesto el diésel. Esto sí, y los combustibles no fósiles también, estas cuotas sí ya están ajustadas conforme al procedimiento que vimos, y a partir del 1 de enero son las que regirán a partir de 2025, ¿correcto? Aquí sí. Muy bien. Y en materia de bebidas energetizantes no hay cambios, solamente lo dejo igual como marco de referencia. Aquí es una tasa, no es una cuota.
Bebidas saborizadas, tampoco, aquí sí tuvo cambio, una cuota aplicable de 1.6451, actualizada conforme a lo que comentamos hace unos instantes. Y los combustibles fósiles, recordarán, en materia de IEPS, a combustibles automotrices le pueden aplicar hasta 3 cuotas de IEPS. ¿Cuál es la primera cuota? La que acabamos de ver. Esta sería la primera cuota de IEPS, ¿correcto? Esta sería la que ustedes ven aquí, la segunda cuota de IEPS, pero aquí por tipo de combustible. Oye, Jorge, las que viste en la lámina anterior era gasolina a 91 octanos o más de 91 octanos y el diésel, que son las más comunes. Sí, aquí encontramos en el inciso H de este artículo 2 otros tipos de combustibles fósiles. Y aquí observarán que están gasolinas y gasavión, y aquí también está el diésel. Entonces aquí en estas gasolinas aquí debemos de considerar las dos, las de hasta 91 octanos o las de más de 91 octanos. Por lo tanto, el combustible tradicional que cargamos en nuestros combustibles lleva esta cuota, la del inciso H, la del inciso D que acabamos de ver, y estas cuotas también, como pueden observar, también tienen un efecto de actualización anual conforme a lo que vimos, ¿correcto? Estas cuotas de aquí, ustedes observarán que ya están aquí modificadas de acuerdo precisamente al cálculo que hicimos hace unos instantes. Muy bien, y bueno, plaguicidas, aquí no hay cambios, solamente igual lo dejo como referencia, aquí son tasas, dependiendo del peligro de toxicidad de estos temas de los plaguicidas, solamente dejo también la referencia. Alimentos no básicos con alta densidad calórica, el que llamaron en su momento de manera denostativa el impuesto a los gorditos, de que todo es la botana, postres, confitería. Recordarán que se causa una tasa del 8%, esta no cambia absolutamente nada. Y en materia de prestación de servicios también prevalecen exactamente las mismas cuotas o tasas conforme a lo que rige la fracción 1, ¿correcto? Juegos con apuestas, la tasa no cambia, sigue igual a la del 30%. Servicios de telecomunicaciones, el internet, telefonía y televisión por cable, sigue prevaleciendo una tasa de IEPS del 3%. Y exportaciones definitivas están tasadas al 0%, no hay cambio, está conforme a lo que conocemos de reglas previstas en 2024. Bien. La tercera cuota en materia de IEPS es la que ustedes tienen aquí en pantalla. Esta sería la tercera cuota en materia de IEPS. Conforme al artículo 2A, el artículo que vimos fue el artículo 2, es el que tuvo una actualización de acuerdo a lo que comentamos, y el 2A también es susceptible de actualización. Y noten, y por eso hago énfasis, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo, es dispuesto en el artículo 2, fracción 1, incisos D y H que vimos, en la enajenación de gasolinas y diésel se van a aplicar a las siguientes cuotas. Entonces, esta es la tercera cuota, gasolina hasta 91 octanos o menor a 91 octanos, esta es la cuota aplicable, igual o mayor a 91 octanos, esta es la cuota que aplicará, y el diésel la cuota aplicable. Estas son centavos por litro y en la otra cuota, como ustedes observarán, eran pesos por litro, ¿correcto? Entonces, estas cuotas, perdón que me regrese tanto, estas cuotas también ya están actualizadas conforme al cuadrito que también ya tienen en su poder, ¿correcto? Entonces, estas también a partir del 1 de enero ya en su material ya están actualizadas, y la invitación es que nada más corroboren cuando esté la publicación y que coincida el factor de actualización y por supuesto la cuota ya convertida, ¿correcto? Muy bien, esta cuota del artículo 2A es la que no se tiene que considerar para efectos de IVA, que eso también es un tema interesante. ¿Por qué? Porque recuerdan que si yo registro una factura de compra de combustible y le trato de desglosar el IVA al total de la factura, pues no me va a checar. Oye, entonces está mal el IVA, están incorporando o deteniendo de manera incorrecta el IVA. No, lo que pasa es que conforme a la ley del IEPS, precisamente señala que la cuota del artículo 2A, que es la que tienen en pantalla, no se debe de incorporar para efectos de el impuesto al valor agregado. Aquí me adelanté.
esta. Esta es la cuota que no se tiene que incorporar para efectos de determinar el IVA y esta es la que generalmente tiene las diferencias y por eso no nos checa el IVA, pero no es que esté mal determinado, sino que la factura de la gasolina no debe de considerar como base del IVA precisamente estas cuotas del IEPS. Y entonces, para sorpresa de propios extraños, muchos seguramente ya lo saben, otros no. Oye, entonces me están cobrando impuesto sobre impuesto. La respuesta es sí. El IEPS del artículo 2 sí forma base de impuesto y el IEPS del artículo 2A no forma base del impuesto al valor agregado. ¿Correcto? Muy bien, pues hasta aquí dejo el tema relativo al impuesto especial sobre producción y servicios. Vamos a hacer comentarios relativos al impuesto al valor agregado bajo la premisa que ustedes saben que el impuesto al valor agregado también es un impuesto indirecto más común, por supuesto, que en materia de IEPS, y este impuesto pues también grava 4 actos o actividades en materia de enajenación, en materia de prestación de servicios, en materia de otorgamiento de uso o goce temporal y en materia de importación de servicios. Aquí realmente no hay cambios que les pueda comentar respecto a reforma fiscal en 2025. Sin embargo, atendiendo el comentario que hace unos minutos hacía, en el sentido de que para efectos de determinar base de IVA no se tiene que considerar el IEPS del artículo 2A, ¿qué quiere decir? Que el artículo 2 en materia de IEPS, ese sí se considera para base de IVA. Oye, ¿por qué? Porque así lo prevé el artículo 12 de la ley del IVA. 12 de la ley del IVA en materia de enajenación te dice cómo vas a determinar la base del impuesto, y esta base del impuesto, hablando de gasolina exclusivamente, que es el ejemplo aplicable, ¿cómo se determina la base del IVA? Si yo enajeno combustible, voy a determinar, además de las cantidades que cobre o cargue al adquiriente, pues lo siguiente: el precio o contraprestación pactada, el precio del combustible, el costo de adquisición que el gasolinero tuvo precisamente para adquirir el combustible y para ponerlo ya en enajenación. Otros impuestos, y aquí está dentro de estos otros impuestos, entre otros el IEPS del artículo 2, ¿correcto? El del 2A, acuérdense que no se considera. Y en su caso no aplica para gasolinas, pero si hubiera derechos, intereses, penas convencionales u otro concepto, pues eso formará base del impuesto al valor agregado. Eso solamente para hilar la trascendencia que tiene la disposición en materia de IEPS y la repercusión que tiene de manera directa en la determinación del IVA, que es algo que en nuestra vida cotidiana observamos, sobre todo cuando registramos compras de combustible, ¿correcto? Donde es importante hacer recomendaciones, no obstante que no hay reforma en materia de IVA, pues precisamente en la lámina que les comparto aquí al frente, la distinción y sobre todo el correcto llenado y el correcto uso precisamente de los métodos de pago que aplican para las emisiones de CFDI. No es nada nuevo, ustedes ya lo tienen en conocimiento, pero sí tiene mucha relevancia el usar de manera correcta estas claves. ¿Por qué? Porque si yo no distingo cuando es pagado en una sola exhibición o es pago parcialidades o diferido con las reglas que conocemos, si es pago en una sola exhibición es obvio que yo ya no tengo que emitir un complemento de pago. Ya le estoy diciendo a la autoridad que en el momento que emití el comprobante, pues me pagaron la factura. Pero si yo le puse PPD, quiere decir que la venta fue a crédito, a pago diferido o en parcialidades, y en consecuencia cada vez que yo recibo un pago parcial o total de la factura, tendré que emitir un complemento de pago. Este es el detonante y ojo lo que les voy a decir, estos detonantes los causa el propio contribuyente cuando emite de manera incorrecta un CFDI. Si yo no distingo entre PUE y PPD, o a lo mejor para ahorrarme la carga administrativa y estar emitiendo complementos de pago, le digo al facturista ponle a todo PUE, estoy cometiendo un grave error si es que esos comprobantes no fueron cobrados en el periodo en el que fueron emitidos. ¿Por qué? Pues porque va a detonar precisamente la estrategia de fiscalización que hoy día le está dando grandes resultados a la autoridad fiscal. Solamente como referencia les estoy poniendo aquí en el material esta regla muy importante, porque recordarán que esta regla, la 27139, es una regla que me permite emitir un CFDI
aun y cuando no lo haya cobrado en el momento de emitir el CFDI, lo puede emitir con clave de pago PUE, siempre y cuando el comprobante sea cobrado antes de que concluya el mes y sea cobrado con el medio de pago que yo estoy señalando en el comprobante fiscal. El ejemplo, ¿cuál sería? Yo emito todas mis facturas el 1 de cada mes y les pongo PUE porque sé que mi cliente me va a pagar y siempre me paga con transferencia. ¿Lo puedo hacer? Sí, en estricto apego en esta regla. Pero recordarán que esta regla también señala que si tú emitiste un comprobante, que le pusiste PUE, te iban a pagar con transferencia y no te pagaron con transferencia y te pagan con cheque, entonces tendrás que cancelar ese comprobante, sustituirlo y emitir uno nuevo con las reglas que todos sabemos que existen, ¿correcto? Entonces, esta regla no la desperdicien, la verdad es que puede ser muy buena, muy benéfica, pero siempre y cuando cumplamos precisamente con las reglas que señala esta disposición. Es decir, sí aplica PUE cuando se pacte o se estime que el pago se recibirá más tardar el último día del mes en que se expidió el comprobante. Oye, ¿qué crees? Me pagó el siguiente mes. Adiós, ya no pudiste haber aplicado la regla porque entonces este comprobante ya te lo pagaron en el mes siguiente. Segundo, señalar como método de pago PUE y la forma en que se recibió el pago. Perfecto. Tercero, recibir efectivamente el pago del total del CFDI con la forma de pago señalada anteriormente. Insisto, si tú pusiste transferencia y tu cliente, oye, ¿qué crees? Se me bloqueó el token y te voy a pagar con cheque. Pues entonces ese comprobante que emitió originalmente señalando PUE con transferencia, adiós, tendré que sustituirlo. Y aquí vienen las reglas. No aplica PUE cuando el pago sea realizado en forma distinta a lo señalado en el CFDI. En vez de transferencia fue cheque, en vez de transferencia fue en efectivo o en vez de cheque fue con transferencia, ya no estaríamos dentro de la regla. El pago no se realizó a más tardar el último día del mes en que se expidió el comprobante y por último, ¿qué pasa si sucede esto? Pues debo de cancelar el CFDI original, emitir uno nuevo con la forma de pago correcta y entonces se deberá de cancelar el CFDI original, emitir uno nuevo con la forma de pago 99 por definir y el método de pago en parcialidades o diferido, ¿correcto? Y ya cuando me lo paguen, pues emitir mi complemento de pago. Entonces no pierdan de vista que esta es una facilidad, pero hay que ser rígidos en cuanto a la aplicación de la regla, porque si no somos rígidos, entonces va a detonar precisamente lo que pasa con la nueva estrategia que está siguiendo la autoridad fiscal en materia de la actualización de sus aplicativos. Recordarán que en enero de este año, pues la novedad fue la liberación de una nueva plataforma para las declaraciones de impuesto al valor agregado para personas morales. Y obviamente sí, ¿por qué no decirlo? Nos sorprendió a todos, pero aparte también de que nos sorprendió por lo que representaba el nuevo lanzamiento de esta plataforma, pues también nos sorprendió porque también tenía muchas inconsistencias de la plataforma. Y ya después que nos familiarizamos con la plataforma, observamos que sí era susceptible de hacer adecuaciones a la información que aparece reportada, pero ojo, también no perder de vista que esta plataforma lo que hace es alimentarse con información que yo mismo he emitido a través de la generación de mis CFDIs. Si yo todos mis CFDI los emití con la clave de pago PUE, pues le estoy diciendo a la autoridad que ya lo cobré y en muchas ocasiones muchos contribuyentes sin distingo emiten CFDI señalando clave o método de pago PUE y en ese sentido pues obviamente la autoridad los va a considerar como base de IVA. Entonces, esto importante tenerlo en alerta. Lo que ya se hizo en 2024, pues desafortunadamente ya pasó. Se puede corregir, sí, pero también habría que evaluar costo-beneficio. Pero la recomendación hoy día que ya estamos cerrando 2024 y sobre todo que va a empezar 2025 y con las premisas que vimos en materia de fiscalización, captación de ingresos, incremento de la recaudación, pues obviamente la autoridad va a poner todavía más énfasis en la emisión de comprobantes fiscales y en este caso que el método de pago PUE es sinónimo para la autoridad fiscal de acuerdo a las reglas fiscales que ha sido efectivamente cobrado. ¿Correcto? Y en materia pues, del impuesto al valor agregado, pues es exactamente la misma premisa, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la explotación de la tecnología, pues es
Ese es el sello de la casa en materia de recaudación, porque a través de la tecnología la autoridad fiscal pues va a seguir precisamente una tendencia de vigilancia de los contribuyentes, ya poniéndole nombre y apellido a ciertas dinámicas en materia de explotación tecnológica, la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? Hagan el símil de una mina en donde yo voy en un yacimiento de oro, pues voy a explorar, y para explorar, ¿qué necesito? Estar escarbando hasta hallar el oro, hasta hallar el metal buscado. Es lo mismo que hace minería de datos, pero obviamente hablando de información, unas enormes bases de datos donde la autoridad fiscal va a estar escarbando para obtener la información que necesita, auxiliándose de temas como ciencias de datos. ¿Por qué? Porque yo voy a parametrizar qué datos son los que necesito, los voy a buscar a través de esta minería de datos, y una vez que encuentre los datos de acuerdo al perfil que estoy buscando, mediante la ciencia de datos, los extraigo, ¿correcto? Tecnología o Internet de las cosas, pues precisamente lo que trata es conectar varios dispositivos para tener varias fuentes de información, y es lo que está haciendo la autoridad con sus aplicativos. Hay un repositorio de CFDIs emitidos, CFDI recibidos, hay un aplicativo, una plataforma de IVA, hay una plataforma en materia de declaraciones de pagos provisionales, hay una plataforma en materia de pagos, declaración anual, las cuales ya traen una precarga de información precisamente explotando estos temas tecnológicos. Big Data. ¿Qué es el Big Data? No es otra cosa más que el desarrollo de tecnología para explorar enormes bases de datos a un menor costo, con una mayor rapidez y una mayor eficiencia. Para eso se utiliza la tecnología del Big Data. El Machine Learning, hagan de cuenta que es el símil al aprendizaje humano. Obviamente hay un abismo entre la mente humana y por supuesto la tecnología, pero lo que trata de hacer este Machine Learning es ir en base a experiencias y en base a los modelos desarrollados, desarrollar precisamente la capacidad que se asimile al aprendizaje humano y capitalizar experiencias, ¿correcto? Las redes neuronales tienen que ver precisamente con la conexión de todos estos instrumentos, de todas estas tecnologías, precisamente para explorar estas bases de datos, y todo ello, pues obviamente con el término que está en apogeo en este año, sobre todo, que fue la explotación o el uso de la inteligencia artificial. Y esto es lo que está desarrollando la autoridad, precisamente porque en base a la información que tiene la autoridad fiscal, está desarrollando los modelos de riesgos, aterrizando a IVA, aterrizando la IEPS, que fue mi materia, pero no pierdan de vista el otro impuesto importante, ISR. Pues bien, ¿qué va a hacer? Pues ya tiene todos los FDIs recibidos y emitidos y todos los complementos que le son inherentes. Tiene la contabilidad electrónica que algunos contribuyentes tenemos o no la obligación de reportar. Tiene dictámenes fiscales de aquellos contribuyentes sujetos de manera obligatoria o los que optaron por dictaminarse conforme a las reglas vigentes. Fuentes externas, como puede ser otras entidades, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Infonavit, el IMSS, entidades federativas de acuerdo a convenios de colaboración. Por ponerles un ejemplo, en este rubro está el famoso REPSE, ¿correcto? Pagos provisionales y definitivos, obviamente las declaraciones anuales, las declaraciones informativas que le aplican a cada contribuyente e información que proveen terceros, y nada más por mencionar dos ejemplos, fedatarios públicos y las otras, el sistema financiero, ¿correcto? ¿Preguntas? Adelante, por favor. Tenemos una pregunta de Javier Martínez. Para efectos del pago mensual del IVA, ¿se deben considerar los CFDI, PUE y los complementos de pago del mes, aunque el depósito aparezca en el banco en el mes siguiente? Si es PUE, pagas en las diferencias de las invitaciones del SAT. Nos dicen que tenemos diferencias en las bases de IVA de años anteriores, considerando los FDI PUE, porque en muchos casos se paga el IVA en el mes siguiente, cuando se recibió el pago. ¿Qué puedo hacer para no optimizar el pago de recargos? ¿Qué se puede hacer? Pues es que realmente ahí es afinar la política en materia de emisión del CFDI, porque pues desafortunadamente estas situaciones son muy recurrentes, sobre todo al cierre de cada mes, en donde yo puedo haber captado depósitos y a lo mejor lo tradicional es un pago con cheque que cae en el último día del mes, pero se ve efectivamente ya depositado ya el dinero, el recurso en mi cuenta bancaria hasta el día hábil siguiente, ¿correcto? Y ya es otro mes.
Entonces, precisamente, si yo emití un comprobante con PUE, pero el pago se ve reflejado hasta el siguiente mes, esa va a ser una discrepancia entre lo que los ojos de la autoridad va a ser un cobro de esta impuesto y obviamente la declaración que voy a presentar. ¿Qué sería lo recomendable? Sustituir el CFDI precisamente para empalmarlo con los que fueron PUE, que esté efectivamente cobrado y el recurso disponible en el mes que corresponda. Y lo que no cayó en el mes, entonces sí, canalizarlo o sustituirlo con un comprobante fiscal en donde haga alusión que es un pago en parcialidades o diferido, ¿correcto? Esa sería mi recomendación. Y bueno, ya para cerrar mi participación, pues solamente reiterarles la estrategia de fiscalización. Ojo, fiscalización que es distinto al ejercicio de facultades de comprobación. ¿Por qué lo hago referencia? Son los mecanismos que ustedes ven en esta lámina de los que se va a valer la autoridad precisamente para vigilar al contribuyente. Fiscalización, ¿cómo lo va a hacer? Pues obviamente ejerciendo facultades de comprobación. Ustedes recordarán que esto está en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, todas las facultades que tiene la autoridad fiscal. Buzón tributario, artículo 17K del Código Fiscal de la Federación. CFDI, artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Cartas de invitación, artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Y vigilancia profunda, artículo 33 del Código Fiscal. ¿Correcto? Pues bien, ejercicio de facultades, ahí tienen ustedes todas las facultades que tiene conferida la autoridad en el Código Fiscal de la Federación, pero antes de llegar a ellas, créanme que lo que va a tratar de agotar es directamente estos dos mecanismos, la carta de invitación y la vigilancia profunda, porque son los que le están dando mayores resultados, sobre todo bajo la premisa que tanto el envío de cartas de invitación y las entrevistas de vigilancia profunda no representa el ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué quiere decir? Que si yo recibo una carta de invitación y hago o no caso de la misma, queda intacta el hecho de que la autoridad quiera ejercer facultades a través de todos estos mecanismos que están contenidos en la lámina que tienen al frente, ¿correcto? Pues bien, buzón tributario también como el mecanismo primario sobre el cual la autoridad va a tener contacto con el contribuyente y no obstante que me pueda notificar actos administrativos a través de buzón tributario, pues también el acercamiento que quiere tener la autoridad antes de llegar a ejercer facultades, pues mejor te comunico cartitas de invitación o vigilancias profundas para tratar de obtener pues obviamente la recaudación deseada a través de esa gran masividad de envío de correos y envío de este tipo de situaciones que, insisto, por eso la importancia de nombrarlas, porque no representa el ejercicio de facultades de comprobación. Y aquí ya para culminar, nada más les pongo algunos ejemplos. Hay muchísimos, solamente puse los referentes o que están relacionados con IVA por el tema que me ocupa, pero recordarán que hoy llegaron muchas cartas de invitación relativa a un comparativo entre la autoridad comparaba los actos que declarabas y la información que reportaba tu cliente en la DIOT. Y lo que pretendía la autoridad era que tú contrastaras tu información con la de tus clientes. A ver, espérame autoridad, yo te voy a dar mis bases de datos, te voy a aclarar mis papeles y te aclaro mi información. Ya la de mis clientes, pues ve a saber qué declararon estos clientes, ¿no? Entonces esto sí era un problema administrativo para muchos clientes, porque oye Jorge, yo tengo 30, 50, 1000 clientes, ¿cómo voy a saber qué declaró cada cliente en la DIOT? Pues obviamente tú nada más infórmale a la autoridad lo que está en tu poder, tus bases de datos, tus papeles de trabajo y obviamente tus declaraciones, ¿correcto? Declaraciones no presentadas, es obvio que la autoridad al estar monitoreando y explotando la inteligencia artificial, pues va a detonar en qué momento no hemos cumplido de manera oportuna con nuestras obligaciones y por supuesto lo que les comentaba en donde hago más énfasis, pues sí tener cuidado entre el uso correcto del método de pago y la confronta que va a hacer la autoridad fiscal, porque esa es la materia prima de la que se va a valer la autoridad para el envío de estas cartas de invitación, en donde va a confrontar que el importe que manifiestas en tus FDIs no coincide con el IVA que estás reportando. Es que le puse PUE y era PPD. Pues ese problema, insisto, lo estaríamos causando nosotros si no tenemos estas precauciones, ¿correcto? Y por último,
pues derivado de todo ello, no pierdan de vista que pues cualquier contribuyente, para poder emitir un comprobante fiscal, necesitamos en su caso la FIEL y el sello digital, y de las medidas que se está valiendo la autoridad ya una vez que no tuvo éxito con el envío de cartas de invitación, temas de vigilancias profundas, y si se dan las causales que contiene el artículo 17H bis o el 17H, primero va a proceder un bloqueo temporal, el cual, si no subsano las irregularidades que prevé la autoridad fiscal, va a pasar de un bloqueo temporal a una cancelación definitiva, y entonces pues al ya no poder emitirse FDIs, pues tampoco vamos a poder generar ingresos a través de cobro de ingresos, ¿correcto? Entonces, importante tener en consideración todas estas medidas, y bueno, pues es la estrategia que va a seguir la autoridad fiscal en materia de vigilancia a los contribuyentes, ¿correcto? Pues miren, hasta aquí mi participación, ya me excedí un minutillo, pero bueno, creo que estamos todavía en muy buen tiempo. Les agradezco mucho la invitación a IMEFI, por supuesto, para conseguir un servidor. Muchas gracias a todos los que amablemente se conectaron al evento. Espero verlos en el siguiente año y bueno, que pasen felices fiestas. Y estoy aquí al pendiente si hay alguna pregunta desde cerrar mi participación. Adelante, con mucho gusto.